Los parámetros que influyen sobre el confort y el comportamiento en carretera de las suspensiones de un automóvil son muy numerosas y variables. Gran parte de ellos, rigidez de la suspensión y ángulos característicos de la rueda, varían con el variar del asiento del vehículo. La puesta a punto de una suspensión y de la selección del tipo de la misma es siempre fruto de un compromiso entre los diversos parámetros que determinan el comportamiento. Los resultados en términos de confort y agarre a la carretera son optimizados por un determinado asiento que normalmente es el horizontal. Cuanto más se aleja el vehículo, más o menos cargado, de las condiciones mencionadas, tanto más pierde el confort y el agarre de la carretera. Un sistema de autonivelación es por tanto indispensable para restablecer las condiciones óptimas de comportamiento y de agarre. Por suspensión autonivelante se entiende un sistema que mantiene constante el asiento del vehículo independientemente de la carga. Este sistema, que podemos llamar equilibrador, permite obtener ventajas de confort y de comportamiento sobre la carretera que compensan los mayores gravámenes que se derivan de su instalación en términos de costos y pesos. Los ejes posteriores del vehículo son los que sufren las mayores variaciones de carga y, por tanto, de asiento entre las condiciones de vacío y de plena carga. En el caso de un vehículo del tipo del tema, por ejemplo, la variación de asiento entre las condiciones de vacío y las de plena carga, 5 personas más 150 kilos repartidos en 50 en el maletero y 100 kilos uniformemente repartidos sobre el techo, comporta, medianamente, un incremento de peso sobre el eje posterior igual a cerca de 330 kilos y una variación en altura de aproximadamente 65 a 70 milímetros. Las variaciones sobre el eje anterior son de entidad mucho menor. Vienen a ser un poco más del 50% de los valores del posterior. Por este motivo, la regulación de asiento encuentra aplicación lógica sobre el eje posterior. El sistema autonivelante interviene con eficacia en condiciones de carga contenidos dentro de los valores máximos admitidos. Eventuales sobrecargas, más o menos acentuadas, podrían impedir al sistema intervenir con eficacia. Veamos ahora, examinando en detalle el sistema adoptado para el tema, en qué consiste, cómo funciona y las ventajas de una suspensión posterior autonivelante. El sistema es de tipo oleoneumático y mantiene automáticamente constante el asiento del vehículo al valor horizontal prefijado con el vehículo en condiciones de carga teórica de proyecto. El peso total que grava sobre el eje posterior, equipado con suspensiones autonivelantes, es sostenido en parte por los muelles tradicionales y el resto por la fuerza vertical generada en los amortiguadores por el aceite en presión. Los amortiguadores actúan, por tanto, como elementos parcialmente portantes. Regulando oportunamente la presión del aceite en los amortiguadores, es posible bajar o alzar el vehículo llevándolo al asiento deseado. La instalación está constituida por amortiguadores y acumuladores hidráulicos, regulador de altura y relativo tirante de unión, bomba volumétrica a pistones y depósito para la alimentación del aceite. La bomba a 2 estadios, uno a servicio de la autonivelante y el otro al de la instalación de servodirección, alimentados por un depósito común, envía el aceite necesario para la regulación del nivel al regulador de altura. Del regulador de altura, el aceite alcanza los amortiguadores y al mismo tiempo los acumuladores. La tubería de retorno lleva después el aceite nuevamente al depósito a través de un racor, que también es parte de la tubería de retorno de la instalación de servodirección. El depósito alimenta la bomba a 2 estadios y recibe el aceite de retorno del autonivelante y de la servodirección.
Lleva una marca para indicar el nivel mínimo y el máximo. El nivel normal debe estar comprendido entre estas dos referencias. En su interior está situado un filtro de papel cuya sustitución no es necesaria. La bomba del autonivelante, que aquí vemos sobre el motor 2850 6V, está unida a la bomba de la instalación servodirección y es movida por la misma polea del motor. La alimentación del aceite es única porque el mismo aceite de la instalación de servodirección es usado para la autonivelante. Una tubería de envío de la bomba servodirección alimenta la dirección hidráulica, mientras de la bomba para autonivelante parte una tubería de goma que va al regulador de altura. En la parte baja del piso, la tubería de envío al regulador está junto a la de retorno al depósito. Aquí vemos la misma bomba sobre una motorización 2000. El regulador está fijado a la traviesa posterior de la suspensión y está unido a la suspensión misma por un cinematismo que percibe las variaciones de asiento respecto a las prefijadas de vehículo horizontal. El regulador está mandado, por tanto, por la posición que asuma la barra transversal en función de la carga. Envía aceite a los amortiguadores cuando, por un aumento de la carga, el vehículo se baja y debe ser alzado para situarlo al asiento deseado. O bien, realiza la descarga del aceite de los amortiguadores cuando, por una disminución de la carga, el vehículo se alza y debe ser bajado para llevarlo al asiento prefijado. El regulador lleva estampadas las siglas que sirven para indicar las correctas conexiones a la instalación. P para llegada del aceite de la bomba. T para retorno al depósito. A para el envío a los amortiguadores. El montaje de la leva sobre el arbolillo es efectuado por el fabricante según valores bien precisos que no deben en ningún caso ser variados. La leva lleva asimismo una marca de pintura como garantía contra la manipulación. El aceite del regulador de altura llega a un racor situado sobre el corrector de frenada, de nuevo tipo, del cual más adelante veremos la función. Del corrector de frenada va a un racor de T que distribuye la alimentación a los dos circuitos, del acumulador y amortiguador izquierdos, del acumulador y amortiguador derechos. Los acumuladores están por tanto montados en el circuito antes de los amortiguadores y sirven para absorber las variaciones de volumen de aceite que se tienen en el interior de los amortiguadores durante las oscilaciones de la rueda. Los acumuladores están compuestos de dos cuerpos semiesféricos soldados entre sí. Internamente el acumulador está dividido en dos cámaras por una membrana elástica. La superior está llena, en origen, de nitrógeno a 17 bar de presión. La inferior acoge el aceite en presión y, por tanto, está unida hidráulicamente al regulador de altura y al amortiguador. Por lo que respecta a los amortiguadores, precisemos que estos desarrollan siempre su función amortiguante. Para que se obtenga esta función, están previstas dos valvulitas sobre el pistón, esquematizadas en la imagen, que, oportunamente taradas, explican su función reguladora durante las fases de distensión y compresión. Mediante el movimiento del vástago, se realiza un flujo de aceite a través del cilindro interno del amortiguador, con el fin de conseguir una normal amortiguación hidráulica. El volumen ocupado por el vástago en su carrera en el interior del amortiguador es compensado por análoga variación en el acumulador. Las fases de extensión y compresión están limitadas por oportunos fin de carrera.
Los amortiguadores se completan con una cámara externa que no está comunicada con la interna operativa. La cámara externa, llena de aceite, tiene la función de extraer calor al sistema, es decir, de refrigeración. La central operativa del sistema es el regulador de altura, que tiene la misión de mantener la carrocería a una altura preestablecida respecto al plano de la carretera. La rotación del arbolillo del regulador manda las levas internas del grupo, siendo solidarias al mismo. Tales levas abren o cierran la unión hidráulica con los amortiguadores y los acumuladores. Con la rotación de la leva montada sobre el arbolillo, vienen a determinarse tres condiciones de funcionamiento de la instalación. La condición neutra corresponde a la posición 0, o sea, a aquella posición que la leva, mandada por el cinematismo que es solidario a la barra transversal de la suspensión, asume con vehículo en carga prefijada de proyecto. En estas condiciones, el aceite llega de la bomba al regulador y de éste difluye para retornar al depósito. La bomba suministra un caudal sin presión. En el tramo de instalación comprendido entre el regulador, los acumuladores y los amortiguadores, existe el valor de presión que, en base a la carga gravante, es necesario para mantener el vehículo en las condiciones de asiento previstas, por ejemplo, 40 bar. La posición neutra está asegurada con un ángulo de punto muerto de la leva de 6 grados aproximadamente. Cuando sobreviene un incremento de carga, por lo cual el vehículo se baja, se hace necesaria la regulación en salida. Esta condición se realiza con la rotación de la leva hacia arriba. En la fase de compresión, el aceite fluye de los amortiguadores a los acumuladores y comprime posteriormente el nitrógeno. Con motor en movimiento, el regulador envía aceite a los amortiguadores y a los acumuladores hasta alcanzar la distancia prevista entre carrocería y plano de tierra, retornando seguidamente a la condición de neutra. El valor de presión existente entre el regulador, los acumuladores y los amortiguadores es el necesario para mantener el vehículo en el asiento horizontal previsto con la nueva carga. Por ejemplo, 70 bar. Alcanzada la presión necesaria, esta es mantenida constante por efecto de una válvula de retención o de no retorno presente en el interior del regulador. Cuando sobreviene una disminución de la carga, por lo cual el vehículo se alza, se hace necesaria la regulación en descenso. Esta condición se realiza con la rotación de la leva hacia abajo. En esta fase de distensión, el nitrógeno comprimido en los acumuladores empuja nuevamente el aceite a los amortiguadores y el regulador hace defluir el aceite del amortiguador al depósito hasta el restablecimiento de las condiciones de asiento deseadas y retorno de la leva del regulador a la condición neutra. En los amortiguadores se instauran valores de presión proporcionales a la nueva carga. Por ejemplo, 50 bar. Para la protección de la instalación de eventuales sobrecargas, el regulador de altura dispone de una válvula de seguridad auxiliar que, en caso de presión excesiva en los amortiguadores, hace retornar el aceite al depósito, incluso en la fase de regulación en salida, interrumpiéndola. En el regulador está integrada también una válvula de mínima que sirve para garantizar un suficiente suministro de aceite en el sistema y un valor mínimo de presión en la suspensión. Presión que corresponde a la necesaria para mantener asentado el vehículo en vacío, es decir, en orden de marcha. Esta válvula tiene por objeto que la instalación no se vacíe completamente cuando el vehículo es alzado con un gato. En este caso particular, la completa distensión de los amortiguadores predispone la leva del regulador en posición de regulación en descenso, manteniendo en descarga la presión del aceite en los amortiguadores. Para mantener la presión mínima de ejercicio en los amortiguadores, interviene a 24 más menos 2 bar la válvula de mínimo, que bloquea la descarga de aceite incluso con leva en posición de descenso.
Hablemos finalmente de un componente ya conocido, pero que con la adopción de la suspensión autonivelante es de tipo particular: el corrector de frenada. El corrector de frenada tradicional regula la presión a los frenos posteriores en función de la carga sobre el eje posterior. La señal de regulación es una fuerza sobre el pistón interno que es proporcional al asiento del vehículo y, por tanto, al peso gravante sobre el eje posterior. La barra transforma la variación de asiento del vehículo en variación de fuerza aplicada sobre el corrector. En el caso de la autonivelante, las señales de variación de carga no pueden ser transmitidas mecánicamente del cinematismo al corrector de frenada, por cuanto el asiento de la suspensión permanece constante. Con la autonivelante, el corrector de frenada es independiente del cinematismo, que manda únicamente el regulador de altura. El corrector de nuevo tipo, por tanto, es pilotado por otra magnitud que es proporcional a la carga sobre el eje posterior: la presión del aceite en los amortiguadores. En nuestro caso, sobre el corrector de frenada está montado el tornillo de purga o de descarga del aceite del depósito. Un sistema de suspensiones autonivelantes ofrece, por tanto, una serie de ventajas que pueden ser resumidas en: altura mínima del suelo constante, con mantenimiento, por tanto, de la geometría ideal de las suspensiones, siempre correspondientes a las mejores condiciones para agarre en carretera, y confort. Constancia del CX. Posibilidad de disfrutar siempre la carrera total de los amortiguadores. Regulación constante de la altura de los faros. Veamos ahora la operativa para las intervenciones asistenciales, tanto de manutención como de verificación de la instalación. Las intervenciones previstas son: la verificación del nivel del aceite, el rellenado de la instalación, la verificación y puesta a punto del asiento del vehículo, el control de la funcionalidad del regulador de nivel, de los acumuladores y de la bomba del aceite. La verificación del nivel del aceite se efectúa con vehículo en orden de marcha, con motor en movimiento y sin personas a bordo. El nivel del aceite debe estar comprendido entre las señales mínimo y máximo practicadas sobre el depósito. El rellenado de la instalación se efectúa en dos tiempos. Con el vehículo en orden de marcha, sin personas a bordo y con motor apagado, se introduce el aceite en el depósito hasta el nivel máximo. Se pone seguidamente en marcha el motor y se restablece el nivel del aceite para compensar el volumen que es absorbido. El nivel debe estar comprendido entre las marcas mínimo y máximo del depósito. Para la verificación del asiento del vehículo y su puesta a punto, se debe predisponer el vehículo en condiciones de carga de prueba. Y, con motor en marcha y asiento estabilizado, se controla la altura a tierra del plano de apoyo de la traviesa posterior, que debe ser de 338 milímetros, con una tolerancia en más o en menos de 3 milímetros. Si esto no se verifica y el cuerpo del vehículo resulta muy alto, se procede primeramente a aflojar el tornillo de cogida a la barra transversal derecha. Se desprende seguidamente la bieleta de la leva del regulador de altura. Se gira la leva hacia abajo hasta que la altura del plano de tierra retorna a la posición óptima. Lograda tal posición, se puede retornar la leva del regulador a la posición 0.
cosa que se efectúa con facilidad, dado que la propia leva es desplazada cuando está próxima a dicha posición. Cuando, por el contrario, el vehículo resulta muy bajo respecto al plano de tierra, se debe girar hacia arriba la leva del regulador, hasta alcanzar la distancia deseada. Se retorna seguidamente la leva sobre su posición 0. Antes de enganchar la bieleta a la leva del regulador, es necesario montar el útil previsto que garantiza los 57 grados entre la leva del regulador y el eje del propio regulador. De este modo, la leva viene a situarse exactamente en la posición neutra que garantiza el nivel constante del vehículo. Enganchar la bieleta a la leva del regulador sin moverla. Apretar el tornillo sobre la barra transversal y finalmente quitar el útil. Después de haber controlado y eventualmente restablecido el nivel del aceite, se para el motor. El control de la funcionalidad del regulador de altura se efectúa predisponiendo el vehículo con una carga de prueba y comprende 4 operaciones de verificación: regulación en salida y control de la presión máxima, regulación en descenso y control de la presión mínima. En primer lugar, se debe soltar la varilla de unión al regulador y descargar con la máxima atención la presión de la instalación mediante el tornillo de purga situado sobre el corrector de frenada. Sobre la tubería de envío a los amortiguadores y precisamente al racor situado sobre el corrector de frenada, se conecta un manómetro para la lectura de la presión máxima y mínima. Para la regulación en salida y la observación de la presión máxima, se pone en marcha el motor y se efectúa la regulación desplazando la leva hacia la posición salida. De esta forma, los amortiguadores entran en fase de extensión. Se continúa la prueba hasta llegar a la apertura de la válvula de seguridad, advertible por una característica rumorosidad. En este momento, la aguja del manómetro debe indicar una presión de 95 más menos 5 bar. Para la regulación en descenso y la observación de la presión mínima, siempre con motor en marcha, se desplaza la leva del regulador a la posición de descenso. Los amortiguadores entran en fase de compresión mientras el vehículo se baja bajo el nivel normal. Se continúa la prueba hasta que la aguja del manómetro indica el valor mínimo de presión, igual a 24 más menos 2 bar. Seguidamente se para el motor y después de haber descargado la presión de la instalación mediante el tornillo de purga, se desmonta el manómetro del racor y se monta la bieleta a la leva del regulador. Controlar el nivel de aceite y efectuar el rellenado de la instalación sí es necesario. No es necesario, sin embargo, efectuar operación alguna de purga por cuanto la instalación es autopurgante. El control del acumulador es una prueba que permite verificar la eficiencia. Se aconseja efectuarla incluso en ocasión de sustituciones con acumuladores nuevos. Se procede como sigue. Desconectar la varilla de unión al regulador de nivel. Levantar el vehículo de tierra y descargar la presión de la instalación. Acoplado el manómetro sobre el envío a los acumuladores, esto es, sobre el racor del corrector de frenada, se aísla uno de los acumuladores, precisamente el no interesado en esta fase de la prueba, desconectando la correspondiente tubería de alimentación, en la extremidad de la cual debe aplicarse un racor de retención. Por precaución, montar un tapón sobre el racor del acumulador. Hacer girar brevemente el motor y situar el regulador de altura en posición de salida
hasta la indicación de presión superior a 25 bar. Aflojar con precaución el tornillo de purga y observar la indicación sobre el manómetro. La presión con la cual la aguja de un descenso lento de 25 bar a los del llenado imprevistamente desciende a 0 bar es la presión de llenado del nitrógeno. Esta debe resultar de 12 a 17 bar. Si es necesario, repetir la prueba de forma análoga para el otro acumulador. En el interior del acumulador, efectivamente, con la presión de prueba de 25 bar, el aceite mantiene la membrana en una cierta posición y comprime el nitrógeno a un valor de presión superior a la del llenado. Aflojando el tornillo de purga, la presión interna disminuye, permitiendo a la membrana desplazarse hasta apoyarse contra la pared del acumulador que lleva el racor de entrada y de salida del aceite. En este momento, en el acumulador se alcanza la presión del llenado, que debe estar comprendida entre los 12 y los 17 bar, mientras la presión hidráulica se anula instantáneamente. Veamos ahora las operaciones que es necesario cumplir para efectuar el control de la eficiencia de la bomba del aceite. Cuando se detecta una insuficiente o defectuosa regulación en salida de la suspensión, se debe comprobar si el defecto es imputable a una insuficiencia de presión y de caudal producida por la bomba del aceite. Un primer control viene determinado por la medición del caudal en ausencia de presión, que se efectúa después de haber descargado la presión de la instalación mediante el tornillo de sangrado y haber acoplado el manómetro sobre la tubería de envío a los amortiguadores. Separada la tubería de retorno al depósito, situada sobre el regulador de altura, se monta una tubería para recoger el aceite. Se llena seguidamente el depósito del aceite hasta el máximo nivel. Y después de haber soltado la varilla de unión a la leva del regulador, se sitúa la leva misma en posición descenso. Arrancado el motor, se hace fluir el aceite en una probeta graduada y se controla el caudal del aceite enviado por la bomba. El segundo y último control relativo a la bomba es la medición del caudal en presión y de la presión máxima. Se efectúa previo llenado del depósito hasta el nivel máximo. Arrancado el motor, se le lleva a un régimen de 1500 a 2000 revoluciones por minuto y con la leva del regulador en posición de salida se continúa la prueba hasta la total extensión de los amortiguadores. Sobre el manómetro se tiene la lectura del valor de presión que determina la apertura de la válvula de seguridad, es decir, 95 más menos 5 bar. En este momento se mide el caudal de la bomba de aceite. Completado el control, se para el motor y se procede a restablecer la continuidad del circuito hidráulico, montando seguidamente la varilla de unión al regulador de asiento y efectuando finalmente el rellenado de la instalación según la modalidad ya